Es tarde de bendición, es tarde de estar en la presencia de Dios. ¿Amén? Quiero hablarles de algo que quizás muchas veces lo han escuchado. Y es un pasaje que está en el libro de Apocalipsis o libro de Revelación, en el capítulo 2. Versículo 4. Es algo que muchas veces lo hemos leído y quizás interpretamos de una forma o de otra. Y leyendo y meditando, Dios siempre lleva y muestra cosas que necesitamos o lo que realmente abandonamos. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 4. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Venía hablando bien el ángel, venía diciéndole las cosas buenas que había hecho esta iglesia, pero llega un momento en que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay uno siempre habla del amor, habla de qué es el amor, cómo es el amor, pero aquí yo creo que Dios le está hablando a la iglesia y le está diciendo: pero tengo contra ti que has dejado tus primeras obras, que has dejado de hacer lo que hacías al principio, que has dejado de escucharme, que has dejado de oírme, que has dejado de honrarme, que has dejado de leer mi palabra, que has dejado de orar, muchas cosas, que has dejado de demostrar la misericordia que yo te di, que has dejado de mostrar el amor que yo puse en vos. En una palabra, has abandonado ciertas cosas y estás dentro de la iglesia, pero has abandonado lo primero, cuando al principio, cuando uno acepta a Jesucristo en su corazón, cuando siente que ha sido perdonado, que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, cuando siente ese perdón y siente esa alegría que antes no la tenía, y cuando siente ese gozo que no lo puede explicar. Porque hay algo que no se puede explicar y que te lleva mucho más allá cuando sentís que has sido perdonado y que Dios llena tu vida o mi vida de su presencia. Y entonces, en el primer tiempo aceptamos, escuchamos y estamos oyendo todo lo que se predica, todo lo que se alaba y cantamos con alegría, con gozo, pero pasa un tiempo. Y ya empezamos a mirar para los costados. Y ya empezamos a mirar qué hace uno o qué hace el otro. Ya empezamos a mirar cómo se mueve uno, cómo se mueve el otro, o qué hace o qué deja de hacer. Y ya no oímos como al principio, no le prestamos atención a la prédica o a la palabra. Porque creo que quien más, quien menos, a todos nos sucedió estar allá arriba y un tiempo estar por el piso o en la mitad. Siempre hemos pensado y hemos creído, al principio andábamos con todo el fuego, pero después pasa un tiempo y empezamos y siempre canta el mismo. Y más o menos los coritos ya los conocemos. Siempre la misma cara del pastor o de la pastora. O mejor voy para cuando prediquen nada más. ¿Para qué voy a estar en toda la reunión? O mejor, no sé, me quedo, y ahora como hay internet, hoy no lo podemos pasar, pero como hay internet, mejor me quedo en mi casa y veo por internet la prédica. ¿Para qué vamos a ir para allá?
Pero la palabra de Dios es clara, dice que nosotros no tenemos que dejar de congregarnos como alguno tiene por costumbre. Pero eso se va apagando, ese fuego, porque en realidad el fuego no se tiene que apagar, porque el fuego de Dios arde continuamente, porque la presencia de Dios tiene que mantenernos en ese ardor, en ese deseo, en esas ganas, en esa misericordia, en ese amor, en esa bondad, en el cuidado, en leer la palabra, en meditar en ella, no solo leerla como un libro, sino leerla, detenerme y meditar, masticarla, degustarla. Entender que esta palabra trae vida y trae esperanza y me trae gozo a mi vida y a mi corazón. De la misma manera hace con ustedes. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo por los siglos de los siglos. Ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo, no cambia. Pero Dios acá se está diciendo, pero tengo contra ti que has dejado las primeras cosas. Por eso Él dice en su palabra, no te olvides nunca. ¿De dónde? Te saqué. Porque nos olvidamos de eso. Y Dios sabe que nos olvidamos, pero Él quiere refrescarnos la memoria. Y Él nos refresca la memoria y dice, no te olvides nunca de dónde te saqué. ¿En qué estado estaba? ¿En qué estado me encontraba? ¿Cuál era mi necesidad? ¿Cuál era mi angustia? ¿Cuál era mi dolor? ¿Cuál era mi depresión? ¿Cuál era mi tristeza? Dios sabe cuáles son o eran mis ataduras. ¿Cómo estaba antes de que Cristo se presentara a mi vida? Porque la palabra de Dios es clara, no es que yo busqué a Dios. Porque ninguna persona busca a Dios porque sí. Ninguna persona puede decir yo me vuelvo a Dios si nadie le predica, si nadie le explica y si nadie le dice. Entonces, cuando me predicaron a Cristo es que Cristo se presentó a mí y se presentó a vos. En el momento preciso y en el momento justo. Y Él derramó de su gracia y de su unción. No solo que nos perdonó, sino que nos limpió. Y no solo que nos limpió, sino que nos coronó de favores, dice la palabra de Dios. Pero tengo contra ti que te has quedado. Y vos y Dios saben que no somos los mismos que al principio. Por distintos motivos. Llámese trabajo, llámese estudio, llámese hijos, llámese esposo o esposas, llámese la situación de la vida, o porque llámese porque nunca me escucharon y Dios siempre escuchó. Usted va a ir por ahí que va a decir, a mí nunca me escucharon, nunca me oyeron, yo estaba en necesidad. Pero Dios siempre oye. Y Dios siempre provee para las necesidades. ¿Amén? Entonces, Dios nos invita a volvernos. En una palabra Dios le estaba diciendo a vos te olvidaste. Vos dejaste las primeras obras. Y Dios nos dice a nosotros, ustedes dejaron las primeras obras. ¿Cuál? La de la humildad, la de sujetarnos, la de humillarnos delante de Dios, la de oír su voz, la de alabarlo de todo corazón y estar agradecidos en nuestra vida por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, en beneficio de cada uno de nosotros. No fue poca cosa que Él colgó 6 horas de ese madero. No fue para satisfacer las necesidades tuyas. No fue para enriquecerte. No fue para sanarte, sino que su muerte no es para eso. Su muerte fue
en beneficio de una redención, de una salvación, para pagar el rescate de nuestras vidas. Él la pagó en la cruz del Calvario. Para traer salvación a nuestra vida y para traer salvación a nuestro corazón. Y yo cuando leía estas palabras me acordaba tiempos atrás. Cómo Cristo se presentó, en qué momento, en qué lugar, cómo me habló y cómo me abrazó. Porque yo sentí el abrazo de Dios, sentí ese abrazo, sentí ese amor, sentí su perdón y sentí que Dios llenaba mi vida. Y Dios empezó a cambiar las situaciones. Y Dios ha cambiado las situaciones en tu vida. Quiero que vayamos al libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 1. Nehemías, si alguien lo encontró, que me lo lea. Nehemías, ¿cuánto? 9:1. 9:1. El día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron cenizas sobre la cabeza. Amén. ¿Por qué era esto? Porque habían abandonado lo que Dios dice aquí a la iglesia de Efesios. Habían abandonado la obra de Dios, habían abandonado el amor y el cuidado de Dios. Por eso aquí Nehemías dice, y en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Era señal de humillación. Se volvieron a Dios porque reconocieron que habían abandonado el camino de Dios, que habían abandonado la protección de Dios, que habían abandonado la unción que Dios había puesto sobre su vida, que habían abandonado la palabra de Dios y fueron en busca de otras cosas. Y saben, el enemigo es sutil. El enemigo, nosotros no nos damos cuenta, pero nos empezamos a enfriar. Ese fuego que antes ardía a todo vapor, que nos hacía andar y que nos hacía andar como que si tuviéramos dinamita en nuestras vidas, hoy se fue apagando. Y este es como el tango, hoy resulta ser lo mismo. Ser derecho que traidor. ¿Saben ese tango? Y creemos que hacemos la voluntad de Dios porque venimos y nos sentamos y adoramos. Y la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios dice que nos amemos unos a otros. ¿Amén? Y la voluntad de Dios es amarlo a Él sobre todas las cosas. Entonces tenemos que entender que Dios es el que nos llamó. Y tenemos que entender que no podemos escaparnos porque Él conoce todo de nosotros. Vamos al libro de Isaías, capítulo 44, versículos 21 y 22. El libro de Isaías, capítulo 44, versículos 21 y 22. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Amén. ¿Entienden esto? En vez de poner Jacob o Israel,
Poné tu nombre. Dios te está diciéndote, acuérdate de esta cosa. Tu nombre. ¿Sí? Porque mi siervo, ¿qué dice? Mi siervo eres. ¿Nos manejamos como siervos de Dios? ¿Nos manejamos como hijos de Dios? ¿Hacemos según la voluntad y los preceptos de Dios y los mandamientos de Dios? ¿Andamos en el amor, andamos en la bondad, andamos en la misericordia a la cual Dios nos llamó? ¿Me entienden? Dios dice, porque has abandonado. Claro, al principio le predicabas hasta las piedras, testificabas del amor de Dios, testificabas del poder de Dios, pero después no fue así. ¿Qué fue que cambiamos? ¿Qué hizo que nos desviáramos? ¿Qué es lo que pasó? ¿O qué es lo que fue pasando para que esa llama que antes ardía con todo el poder, hoy ya no esté ardiendo tanto? Y dice, yo te formé. Mira, Dios dice, yo, ¿qué? Te formé. Y yo te redimí. Dios dice que Él me formó, y yo creo que Él me formó. Pero cuando me sucede algo, cuando me pasa algo que a mí no me gusta, cuando las cosas no están viniendo como tendrían que venir o como yo creo que tendrían que ser, cuando parece que todo lo que empecé a edificar se empezó a derrumbar, cuando parece que todo lo que planifiqué para mi vida y planifiqué para mi familia no está yendo como tendría que ser, entonces es fácil reprocharle a Dios. Señor, tú no me ayudas. Dios a mí no me escucha. Dios a mí me ha abandonado. Y saben, la palabra de Dios dice que Él está todos los días con nosotros. ¿Acaso Dios es mentiroso? ¿Acaso Dios no cumple su palabra? ¿Acaso lo que Él promete no lo cumple? Miren, yo soy un testigo fiel de lo que Dios es. Y lo que Dios promete lo cumple. Ahora está en nosotros, porque nosotros nos vamos quedando, porque nosotros nos vamos enfriando, porque nosotros en vez de mirar hacia la meta empezamos a mirar hacia los costados. Porque en vez de mirar a Cristo y dejar que Él sea el centro de nuestras vidas, empezamos a mirar y a tener problemitas y cortocircuitos entre nosotros. Y cortocircuitos en nuestras vidas. Y empezamos a enfriarnos. Y creemos que Dios se olvidó de nosotros. Pero aquí dice, yo te formé, siervo mío eres tú. Y vuelve a decir a Israel, pero poné tu nombre. ¿Sí? No me olvides. Dios dice, no me olvides. Ah, no, pero si yo me acuerdo de Dios. Sí. Apenas me voy a acostar, Padre nuestro que estás en los cielos. Y saben que dejamos para lo último a Dios. Primero están todas las cosas y después Dios. Cuando lo primero tiene que ser Él. Y por ahí cantamos de madrugada, nadie dice nada, ¿no? ¿Cómo cantamos de madrugada? Te buscaré. Pero estamos lejos de eso. Te lo tengo contra ti, que has dejado de trabajar como trabajabas, que has dejado de buscarme como me buscabas.
Dice, no te olvides de las obras que yo hice, no te olvides que yo te redimí, no te olvides que yo te rescaté, no te olvides que yo te saqué de la miseria, del dolor, de la angustia, de la tristeza. Yo te redimí, yo te saqué y perdoné tus pecados y borré tus rebeliones. Eso dice la palabra de Dios. Dice aquí, el 22, yo deshice como una nube, ¿qué? Tus rebeliones, tu rebeldía. En aquel momento estábamos rebeldes con Dios, enajenados con Dios, lejos de Dios. Pero Él dice que deshizo nuestra rebeldía como una nube. Que una nube no es nada, porque cuando sopla Dios, desaparece. Y de la misma forma desaparece nuestra rebeldía. Pero volvemos. Dejamos lo primero. Has dejado lo que al principio. Y entonces volvemos a rebelarnos contra Dios. Ah, no, pero yo me rebelo contra el hermano aquel, me rebelo contra el hermano aquel. No, no, no. ¿Qué dice Dios? Si yo hago algo contra mi hermano, ¿a quién se lo hago? Dios dice, a mí me lo haces. ¿Contra quién te estás rebelando entonces? ¿Contra el pastor, la pastora, la que canta, el que canta, el que está en la puerta o el otro hermano? ¿O contra Dios? Porque si yo le hago una cosa a mi hermano, ¿a quién se la estoy haciendo? Dios dice, si a uno de mis pequeños le haces algo, a mí me lo estás haciendo, dice Dios. Entonces, ¿te estás rebelando contra quién? Tengamos cuidado entonces. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué hablamos? ¿Cómo nos manejamos? ¿Amén? Amén. Y entonces, cuando nosotros abandonamos ese primer amor, cuando abandonamos las primeras cosas, las cosas empiezan a venirnos todo para atrás. Y no es que Dios sea malo, y no es que a mí Dios me castigó, no, Dios nos castiga. Es que yo no quiero estar bajo la cobertura de Dios. Es que yo ya no quiero depender de Dios. Si yo estoy haciendo eso, estoy diciéndole, Dios, no me moleste, yo me arreglo solo. Dios, deja que yo haga así porque así va a ser mejor. Dios, deja que yo hable de esta forma porque va a ser lo mejor. Porque yo pensé de esta forma. Y porque yo creo que es así, Señor. Y Dios te dice, estás equivocado. Tus pensamientos no son los míos. Ningún amén, ¿eh? Porque vuestros pensamientos no son los míos, dice Dios. Vos pensás como quieras, pero yo sé lo que va a pasar, porque yo veo mucho más allá de lo que vos ves. Y Dios te deja. Si vos no querés, es como el nene que vos vas caminando y lo llevas de la mano. ¿Por qué lo agarrás de la mano cuando es chiquito? Cuando vas caminando. Para guiarlo y mostrarles que hay peligros. Que es peligroso no estar tomado de la mano de papá o de mamá. Que es peligroso porque no tiene noción del peligro que hay en la calle, puede soltarse y bajarse a la calle, o si lo dejás. Mire, cuando salía con mi señora al varón, que era más movedizo, muchas veces lo dejábamos porque él tiraba y quería soltarse, y tiraba y quería soltarse, ¿no? Entonces lo dejábamos y lo miramos y nos escondíamos. Cuando nos escondíamos, el grito que pegaba, ¡mamá! Pero ¿sabe qué pasa? Dios hace de la misma forma, nos tiene tomado de su mano, pero nosotros siempre tiramos y tiramos. Porque no queremos caminar el paso de Él. Porque no queremos andar como Él anduvo, o como Él anda. Porque queremos quedarnos o queremos adelantarnos. Y Dios no quiere ni que te quedes ni que te adelantes, sino que vayas tomado de la mano, porque hay seguridad, porque hay bendición, porque hay protección, porque hay sanidad, porque hay prosperidad, porque todo lo que Dios quiere darte lo va a hacer en su tiempo y en su momento. Pero tengo contra ti que te has olvidado de mí,
y que crees que yo te castigué, y crees que yo hice lo malo para vos. Yo no hice lo malo. Porque Dios dice que Él trajo bendición y nos bendijo con toda bendición. Así que Él hizo el bien, todo lo bueno para nosotros. Y le echamos la culpa a Dios por esto o por lo otro. Como hizo Adán en el huerto del Edén, la mujer que me diste. ¿A quién le estaba echando la culpa? ¿Eh? Adán, ¿acaso comiste de la fruta del árbol que te dije que no comieses? Sí, la mujer que me diste me dio de comer. ¿Qué? ¿Y a quién le echó la culpa? A Dios. Porque estaba diciendo, Dios, vos me diste esta mujer, yo no te la pedí. Pero no es así. Si Dios dice algo, no tomarás esto, no codiciarás, no robarás, no matarás, no golpearás, no insultarás, no dirás malas palabras. Pero me jorobó tanto que este... Y no es así. O el esposo que me diste. Salí sorteado por eso. Y no es así. Yo tengo que seguir lo que Dios me dice y lo que Dios me da. Tengo que buscar su rostro y su presencia. Y tengo que tomar ese amor y esa bondad que Dios tiene para con mi vida y que Dios tiene para con todos. Y le echamos la culpa a Dios si se cayó, se murió el perro, si se golpeó el pie o el dedo. Dios no es así. Es necesario muchas veces pasar por el desierto y ahí están las pruebas. Ahí es donde Dios nos lleva y nos prueba. Y Él no es que nos prueba para saber cómo reaccionamos nosotros. Él sabe cómo vamos a reaccionar nosotros. Él no nos prueba para mostrarnos, para Él saber lo que yo voy a hacer, si Él ya sabe, todo lo sabe. Lo que Él hace es llevarte al desierto para que vos mismos veas cómo estás plantado, cómo estás cimentado en la fe, en la presencia misma de Dios. Ahora cuando está en el desierto, no, esto es feo, no es para mí. Esto no sirve. Esto no. Mejor me vuelvo al lugar que estaba antes. ¿Vio como los israelitas? ¿Para qué nos sacó para morirnos en el desierto? Si allá en Egipto teníamos cebolla y vivíamos con la cebolla. Se conformaban con comer cebolla pero estar bajo la esclavitud. Y Dios te saca de la esclavitud para traerte a la libertad, no solo para que comas cebolla, sino para que comas el maná del cielo, la palabra de Dios. Y dice más abajo, en el mismo libro de Isaías, el versículo 24. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó ¿desde dónde? Desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y les desvanezco su sabiduría. Pero dice, así dice Jehová tu Redentor, que te formó ¿desde qué? Desde el vientre de tu madre. Y Dios dice, ¿podrá decirle el barro, qué haces? Al que lo está pisoteando, al que lo está moldeando, al que lo está formando.
¿Podrá decirle algo el creado al creador? ¿Podrás decirle qué estás haciendo, Dios, conmigo? ¿Por qué a este le das todo y a mí casi nada? Porque miramos. Miren, Pablo, con toda la unción y con todo el poder y con toda la autoridad que tenía, oró a Dios y le dijo: Señor, quítame este aguijón. Una y otra vez. Y cuando Dios le dijo: bástate mi gracia, ¿acaso Pablo se enojó con Dios? ¿Acaso le dijo: ¿por qué? Si yo oro por aquel y se sana, ¿y por qué no me sanás a mí? ¿Acaso Pablo le dijo: Señor, ¿por qué a todos los demás y a mí no? No dijo eso, sino que se sujetó a la voluntad de Dios e hizo la voluntad de Dios. Amén. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tienen? Capítulo 2, versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Y dice: y arrepiéntete, ¿y qué? Haz las primeras obras. Vos sabés y yo sé cuáles son las primeras obras. Pero para saber eso tengo que arrepentirme. Y Dios hoy está llamando al arrepentimiento. Dios está llamando a volverse. Dios te está llamando a buscarlo de verdad. Quizás te han predicado un evangelio fácil. Vení que todo se te soluciona. Vení que vas a prosperar y no sabes, vas a tener millones. Vení que te vas a sanar y nunca más te vas a enfermar. Vení que tus hijos van a ser los santos más santos de la historia. Y no es así. La palabra de Dios nos dice que este camino es angosto. Que este camino es difícil transitarlo, pero no imposible, porque Dios va con nosotros. Que dice que el camino del mundo es ancho, el que lleva a la perdición. Pero este camino angosto, al ser angosto, es difícil. ¿Por qué? Porque no podemos correr. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir a la meta. ¿Por qué? Porque van a venir pruebas. Dicen, Jesús mismo dijo que en el mundo tendréis aflicciones. Ay, ¿qué son las aflicciones? Lo que aflige a uno. Si Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, apenas viene un pequeño viento, Dios a mí no me quiere. Dios a mí no me ama. Dios a mí no me escucha. Y dice su palabra que Dios está atento a la petición y a la voz o al clamor de su pueblo, de sus hijos. Dice aquí, por tanto,
Recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Empezá a buscar y empezá a hacer lo que hacías al principio. Señor, así como hizo el hijo pródigo, estando lejos de todo, enterrado en el barro, en el pecado, en la miseria, sin nada, sin esperanza, tuvo ese momento de luz en el cual Dios le habló y pensó y dijo: en la casa de mi padre hay jornaleros que viven mejor que yo. Voy a volver. Dios te invita a volver. Pensá en esto. Y la casa del Padre es la casa de nuestro Dios. Y ahí Dios va a hacer fiesta, va a vestirte, va a limpiar, va a sanar, va a restaurar y va a perdonar todos nuestros pecados. Y va a empezar a arder ese fuego que al principio ardía y que hoy está a penitas, que parece una luz de una pequeña vela que ya se va apagando y se va agotando, pero Dios quiere que ese fuego empiece a arder para que avives el don que Dios ha puesto en tu vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y esta ha sido palabra para nuestras vidas, para nuestro corazón. Y Él te está diciendo que mires, ¿cuándo fue la última vez que realmente hablaste con la unción y el fuego de Dios a aquellos que lo necesitan? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste y humillado delante de su presencia, oraste pidiéndole el favor y la redención? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios cuánto lo amabas y cuán agradecido estabas por su unción, por su poder? Y de la misma forma, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo cuánto lo amabas? Porque ese es el amor de Dios. ¿Y cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa o a tu esposo cuánto lo amabas o cuánto lo amas? Pero Dios es sobre todas las cosas. Él te invita a volverte en este día. Él quiere sanar tu vida. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere redimirte, restaurar todo lo que se ha perdido, ese tiempo perdido. Dios lo restaura para tu vida, para volverte a poner en el lugar que Él te llamó y te puso, en el lugar donde nunca tendrías que haber abandonado, ese lugar de privilegio que Dios nos ha dado. Padre de la gloria, Padre de toda honra, santo, santo eres tú, oh Dios. Señor, gracias. Gracias por llamarnos a la reflexión. Gracias por esta palabra que trae vida, que trae esperanza, que trae consuelo. Gracias, Señor, por esa unción, Señor, que pudre todo yugo. Y gracias porque tu palabra trae libertad, porque tu palabra trae vida, trae esperanza. Dios, nos humillamos delante de tu presencia. Y reconocemos, Señor, que nos hemos equivocado. Y reconocemos, Señor, que nos hemos enfriado. Y reconocemos, Señor, que hemos dejado aquel primer amor, Dios. Pero hoy tú nos das una nueva oportunidad. Y nos volvemos a ti, buscando el socorro, buscando el favor, buscando, Señor, que tú nos llenes de tu presencia, que volvamos a ser como al principio, con ese fuego, Señor, que nos llevaba a predicar tu palabra, que nos llevaba a orar por los enfermos, que nos llevaba, Señor, a testificar de tu gloria, de tu poder y de tu unción. Dios, derrama de esa unción sobre estas vidas, derrama de tu gracia en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.